En el continuo desarrollo de la salud mental a partir de la segunda mitad del siglo XX, se fueron descubriendo nuevas sustancias, nuevos fármacos que conseguían mejores resultados con una menor adversidad. Recordamos que los antipsicóticos se dividen en dos familias fundamentalmente. Los antipsicóticos de primera generación o típicos, también conocidos como clásicos, encontrando la clorpromazina o el haloperidol. Y luego tenemos los antipsicóticos de segunda generación o conocidos como atípicos, modernos. La olanzapina, el aripiprazol y también encontramos la risperidona, un fármaco que ha cogido especialmente mucha fama en el tratamiento de la agitación y episodios de agresividad que están relacionados a ciertas patologías neurodegenerativas, como puede ser el síndrome del Alzheimer y también en las demencias. Pero al igual que sus congéneres de segunda generación, antipsicóticos atípicos, la risperidona también se puede utilizar para ciertas enfermedades mentales. La risperidona es un fármaco que pertenece a la familia de los antipsicóticos y dentro de los mismos se engloba en el grupo de los antipsicóticos de clase atípica o modernos, junto con otros semejantes como la olanzapina, el aripiprazol y otros muchos más. La risperidona la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el de Risperdal. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la risperidona, donde vemos una complejidad molecular en la cual podemos ver varios grupos aromáticos, especialmente de tipo nitrogenados, que están unidos mediante enlaces metilo, así como también la presencia de un grupo carbonilo y quizás lo más importante dentro de la estructura de la risperidona, la presencia de un átomo de flúor en uno de los extremos. Con un mayor desarrollo dentro de la práctica clínica, especialmente en la psiquiatría, la risperidona se utiliza para el tratamiento de la esquizofrenia y de otras afecciones como por ejemplo la manía o la bipolaridad. Y también se puede utilizar la risperidona para el control de la agitación y la agresividad en ciertos pacientes que presentan enfermedades de tipo neurodegenerativas, la mayoría relacionadas con la edad, como puede ser el Alzheimer o algunos tipos de demencia. Y también en pediatría se puede utilizar la risperidona para el tratamiento de ciertos trastornos de la conducta. La risperidona en sí es un fármaco bastante seguro, ya que apenas presenta contraindicaciones, salvo en aquellos pacientes que sean alérgicos a la molécula. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la risperidona, como todos los antipsicóticos, está estrechamente relacionado con el agravamiento de algunas cardiopatías, así como también en el alargamiento del intervalo QT. Mucho cuidado en pacientes que tengan arritmias y que éstas tengan su origen o relación con el intervalo QT. También se ha demostrado que la risperidona tiene cierta interacción
con los episodios anómalos de la actividad eléctrica anormal, como por ejemplo en las convulsiones o en la epilepsia. Si el paciente presenta cierto grado de nefropatía y/o hepatopatía, habrá que hacer un pequeño ajuste de dosis de la risperidona, el cual suele ser mínimo. También se ha relacionado la risperidona con un aumento de la temperatura corporal, como por ejemplo en los cuadros de fiebre o un aumento de la pirexia. También la risperidona, como veremos más adelante en su mecanismo de acción, puede interferir con ciertas enfermedades cerebrales, como por ejemplo en el Parkinson. Y también puede aumentar los niveles de glucemia en el organismo. Mucho cuidado con los pacientes diabéticos y también con alteraciones del peso. Ya que es un fármaco que se utiliza dentro de los ámbitos de psiquiatría y de psicología, hay que valorar exhaustivamente el estado mental del paciente y utilizar la risperidona si es conveniente. Y, por supuesto, no se debe de utilizar o no es recomendable el uso de la risperidona en los niños y niñas que tengan menos de 5 años. Pero no porque sea un fármaco peligroso, sino porque no hay una evidencia suficiente de que haya una eficacia terapéutica de la risperidona en pacientes muy jóvenes. El mecanismo de acción de la risperidona es muy similar al de su propia familia, los antipsicóticos de clase atípicos. Tenemos que saber que la risperidona es un antagonista selectivo monoaminérgico. Muy importante recordar este término. ¿Y dónde hace su efecto bioquímico la risperidona? En la inhibición de los principales receptores de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Es decir, los receptores de tipo serotoninérgicos, de la serotonina, y los receptores de tipo dopaminérgicos, de la dopamina, tanto D1 como D2, los cuales parecen, en teoría, estar implicados en el desarrollo o hiperactividad dentro de algunas patologías mentales como la esquizofrenia o la bipolaridad. De ahí que se consigue una mejoría de la estabilidad emocional mediante la inhibición de estos dos receptores a nivel del sistema nervioso central, tanto serotoninérgicos como dopaminérgicos. La vía de administración más usual de la risperidona es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos, cápsulas y soluciones líquidas que tiene la risperidona para su administración por vía oral. Usualmente las dosis que podemos encontrar o las concentraciones que podemos encontrar de la risperidona por vía enteral son de 1, 3 y 6 miligramos, aunque también existen fórmulas parenterales, pero en España no están comercializadas. La posología más habitual de la risperidona está bastante estudiada y evidenciada, pero la terapia con la risperidona se divide en dos fases, prioritariamente, independientemente de cuál sea la patología a tratar con la risperidona. La fase de inicio y de ahí seguir con la fase de mantenimiento. Por ejemplo, en la esquizofrenia comenzamos con un inicio de terapia de 2 miligramos diarios y de ahí seguir con un mantenimiento que oscila entre 4 a 6 miligramos diarios, administrando un máximo al paciente de 12 a 16 miligramos diarios si fuera necesario, pero usualmente las dosis terapéuticas en la esquizofrenia suelen variar entre 4 a 6 miligramos diarios de risperidona.
Para la geriatría, es decir, para la tercera edad, podemos utilizar dosis de inicio de 0,5 a 2 miligramos diarios, con un mantenimiento de 1 a 2 miligramos al día. Para el tratamiento de la bipolaridad y episodios recurrentes de manía, podemos utilizar una dosis de inicio de 2 a 4 miligramos diarios y de ahí seguir con una dosis de 4 a 6 miligramos al día, es decir, se dobla la dosis y de ahí ir ajustando según el beneficio terapéutico. Para el tratamiento y el control de la agitación y la agresividad en el paciente, especialmente en la tercera edad, que están secundadas la ansiedad y la agitación, como la agresividad, a cuadros de enfermedades neurodegenerativas, demencia senil, Alzheimer, utilizaremos dosis menores que sean efectivas, como por ejemplo de 0,25 a 0,5 miligramos cada 12 horas o incluso una dosis única, por ejemplo en la noche, de 0,5 a 1 miligramo diario. Y por último, en poblaciones jóvenes, en pediatría, podemos utilizar la risperidona para los trastornos de conducta según la dosis en función del peso. Por ejemplo, para mayores de 50 kilos podemos utilizar una dosis de inicio de 0,5 miligramos diarios y el mantenimiento sería entre 0,5 a 1,5 miligramos al día. Y si el paciente pediátrico pesa menos de 50 kilos, será la mitad de la dosis, un inicio de 0,25 miligramos al día y de ahí pasar a una dosis de mantenimiento de 0,25 a 0,75 miligramos diarios, ajustando la dosis en función de las necesidades del paciente y su valoración del estado mental. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la risperidona con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que la risperidona, al ser un fármaco que se administra principalmente por vía enteral, no se dispone de mucha información sobre fármacos que puedan interferir en las terapias ENI, especialmente a nivel parenteral. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que la risperidona tiene potenciación de los efectos terapéuticos y de la adversidad, es decir, sinergia farmacológica, si se administra a la vez con benzodiazepinas, con narcóticos, con su propia familia, los antipsicóticos, tanto típicos, clásicos, como atípicos, modernos, con el alcohol y sustancias tóxicas, drogodependencia, y con antihistamínicos, ya que la risperidona presenta ciertos efectos anticolinérgicos y si se combina con los antihistamínicos se pueden evidenciar estos efectos anticolinérgicos aún más. Es decir, la risperidona tiene potenciación y sinergia farmacológica con depresores del sistema nervioso central. Y a su vez la risperidona tiene antagonismo farmacológico con los barbitúricos y con la fenitoína, especialmente antiepiléptico. De ahí, como hemos mencionado anteriormente, la risperidona debe de utilizarse con mucha cautela en pacientes que tengan episodios de epilepsia o convulsiones, y especialmente si estos están ya en tratamiento con sustancias antiepilépticas. Para ser un fármaco bastante seguro que no está contraindicado, salvo en la propia alergia en sí, la risperidona tiene efectos secundarios, los cuales la mayoría suelen aparecer durante los primeros días y semanas de tratamiento. Poco a poco el cuerpo se irá acostumbrando a la administración continua de risperidona y estos efectos adversos irán desapareciendo. Dentro de los más comunes podemos encontrar la aparición de infecciones de diversa etiología, pueden ser respiratorias, de mucosas, de tejidos,
Puede haber una alteración del peso, tanto aumento como disminución del mismo, así como también del apetito. También se ha relacionado la risperidona con la aparición de cuadros de depresión, especialmente en pacientes geriátricos, en la tercera edad. También puede haber alteraciones del sueño, insomnio y vigilia, así como también trastornos emocionales, euforia, por ejemplo. A nivel general puede provocar mareos y temblores, así como dolor, dispepsia, astenia, fatiga y la aparición de caídas. Mucho cuidado en aquellos pacientes, especialmente de la tercera edad, que sean propensos o que tomen medicación que pueda interferir con la marcha o con la coordinación. También a nivel cardiovascular, la risperidona puede provocar alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y también puede provocar dispepsia. De nuevo recordar que la risperidona se debe de administrar con mucha precaución en pacientes que ya tengan problemas cardíacos de base. Y también puede provocar espasmos y calambres y o escalofríos a nivel general. Y en el embarazo y la lactancia, la risperidona tiene categoría D, es decir, no es un fármaco teratógeno como tal, pero es mejor evitarlo tanto en la gestación, en la gestante y en el propio lactante. Incluso aunque se excreta muy poco por la leche materna, el mecanismo de acción de la risperidona como inhibidor de los principales neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central puede provocar efectos adversos dentro de la gestante y del lactante, por lo cual es mejor no arriesgar en ambas situaciones. Por último, tenemos que decir que la risperidona es un fármaco que no dispone de mucha información sobre si es dializable o no, por lo cual su uso es mejor evitarlo en pacientes dializados y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, salvo en aquellos pacientes que sí tengan un alto grado de nefropatía y o hepatopatía, donde se dará la mitad de la dosis si se requiriese la administración de risperidona. Tenemos que recordar que la risperidona es un antagonista selectivo monoaminérgico, muy importante, y solamente inhibe los receptores de serotonina y de dopamina a nivel del sistema nervioso central. Siempre que administremos la risperidona a un paciente, tenemos que valorar exhaustivamente su estado mental, para no tener que darle la risperidona si esta no hace falta. También decir que la risperidona tiene interacción con todas las sustancias que sean depresoras del sistema nervioso central, al igual que tiene antagonismo con los antiepilépticos. Las dosis de la risperidona siempre se darán en dos fases, la fase de inicio y de ahí pasar a una fase de mantenimiento, y la suspensión será gradual para ir quitándola poco a poco. Y por supuesto decir que la risperidona, aunque es un fármaco que se utiliza mucho dentro de los ámbitos hospitalarios, ámbitos sanitarios, también se puede recetar como tratamiento domiciliario, pero siempre hay que evitar el autoconsumo, solamente tomar la risperidona bajo criterio, prescripción, receta y valoración facultativa. Si puede ser especialista, mejor.